Buenas tardes, primeramente doctor David y también mis hermanos ciegos, pastores que están aquí en esta hora de estudio. Y bueno, voy a contar la historia de mi iglesia panorámicamente, porque contando todo sí es bastante. Bueno, yo de mi parte, yo soy de la parroquia Flores, perteneciente a la provincia de Chimborazo. Bueno, el Señor ha tenido ese propósito de enviarme a la parroquia Juan de Velasco, Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Yo salí de mi comunidad en el año 84 y Dios ha tenido ese propósito. Yo ni pensaba por ahí vivir, pero así fue que Dios me envió para allá y me fui. Y bueno, en el año 84, cuando nosotros llegamos donde que yo vivo, absolutamente yo encontré nada más que había habido dos casitas, nada más dos casitas. Llegamos y bueno, así comenzamos ya a vivir. Y en el año 86 llevé a mi esposa, a mis hijos, con mi familia, me trasladé una vez ya para vivir para allá. Pero en ese año absolutamente no había donde alabar al Señor. Yo casi extraño por ahí. Entonces yo, que llegué a saber que más o menos 1,5 kilómetros más o menos había habido una sala, entonces ahí andábamos. Pero de luego pues, bueno, que yo detecté, que digamos, ellos estaban a medias, que los hermanos que habían estado ahí congregando. Entonces, más o menos nosotros, que en el sitio que yo vivo, que digamos, formamos una asociación, cuestión de tierras. Entonces, y algunos, bueno, casi 3 familias íbamos a esa sala. Entonces, como de antes dije que medio caminaba mal, entonces yo realmente, que yo seguí el Evangelio desde mi juventud. Entonces, muy diferente, que con el sector que me fui para allá. Yo nací en una comunidad grande y para ver en ese sector era muy diferente. Entonces en eso, la asociación me dijo, nosotros sí podemos aquí, por ejemplo, formar una salita, ¿y por qué nosotros no podemos ir para allá? Entonces ahí es lo que primera vez nosotros, ahora que al lado de mi casa había una planadita, ahí entonces hicimos una campaña con una gambocha, no ni con carpa, comenzamos a hacer una campaña. Entonces ahí invitamos hacia las comunidades. Claro que había habido evangélicos, pero todos caídos, en el mundo caminando. Entonces invitamos a esas comunidades vecinas. Entonces hicimos unas campañas, avivamos, algunos así reconciliaron, así. Pero para eso a mí ya me dijeron que ellos son de otra sexta, y así. Bueno, yo he llevado procesos de críticas, bueno, todo. Entonces así, de ahí nos separamos, y la asociación dijo, ¿por qué no hacemos una sala? Ya para eso ya aumentamos las casitas, todo ya. Entonces comenzamos, por ejemplo, a legalizar las tierras, y luego después ya también, por ejemplo, que formamos, digamos, ahí para que establezca una escuela, porque también los niños iban caminando casi más o menos 2 kilómetros, entonces a la orilla de la vía. Entonces ahí, lo que comenzamos nosotros a conversar, y nosotros, con un profesor aparte, pagábamos casi más de 2 años los padres de familia, la asociación
pagábamos para que los niños, y así. Luego, ahí en esa casita que hicimos la casa comunal, ahí mismo funcionaba la casa comunal, ahí mismo funcionaba, por ejemplo, digamos, escuela, ahí mismo funcionaba también la sala evangélica. Pero en esa sala, casi más o menos de este porte de local, ahí entonces invitábamos, entonces venían, y ahí es lo que, cierto, que, o sea que había un avivamiento. Entonces, ahí es lo que sentían medio extraño los que venían. Entonces ahí nos trataron que de otra secta. Bueno, siempre nosotros realmente hemos practicado así, orar y ayunar. Entonces siempre ahí es lo que hay un avivamiento. Entonces, y así, entonces, en el proceso de esos años, entonces organizamos hacer una campaña. Entonces, en esa campaña, pues aquí invitamos ya más comunidades más lejanas. Entonces, ahí es lo que en esos años hemos logrado a restaurar más. Por ejemplo, había al frente, digamos, una comunidad Agua Dulce, también, por ejemplo, una comunidad Tablón. Tablón es una comunidad grande, pero en área espiritual ellos totalmente habían caído todo. En mayo nos invitó y absolutamente el resto de la gente había sabido hacer ya toros, gallos, fiestas así. Entonces en ese tiempo teníamos un grupo pequeño, por ejemplo, cristiano. Entonces nos fuimos allá, entonces ahí celebramos culto, así nos animamos a esa gente. Luego, cuando hicimos una campaña, vinieron, entonces reconciliaron, algunos se convirtieron en el Evangelio, igual por más abajo, Hierbabuena igual. Ahí, entonces más o menos logramos, o sea que digamos, evangelizar y, o sea que digamos, restaurar a 3 sectores. Y así, o sea que seguimos trabajando, o sea que digamos en la obra del Señor. Ya sé que nuestra asociación no era bastante, nada más que era de 14 socios, y entonces, y así, ahí la asociación se conformó de diferentes partes, del lado de Alauxí, de Guamote, y de nosotros, nuestra familia, éramos de Parroquia Flores, así. Entonces, unas 2 personas habían sabido vivir en ese sector, y así, entonces formamos la asociación, pero trabajamos en la obra de Dios conjuntamente. Y en ese tiempo, ciertamente, la gente era dispuesta, cualquier cosa. Entonces conversábamos, hagamos esto, entonces rapidito se reunían, hacíamos. En el último año, en el 90, ahí entonces hicimos 3 veces al año la campaña, aunque no éramos bastante. Ahí es lo que levantamos, 3 sectores, o sea que totalmente evangelizamos, ¿ya? Entonces, y así manteníamos, y luego así, hasta ese año 90 hemos hecho campaña. Desde ahí hasta la presente fecha no hemos hecho campaña. De ahí para adelante hemos venido, por ejemplo, digamos, haciendo talleres, vigilias, encuentros así. Entonces, ahí manteníamos a esas iglesias así, aunque no bastante, pero dando casi como cobertura. Entonces, luego, en el 91 yo entré al Instituto Bíblico, y o sea que yo venía a estudiar en la parroquia Listo, comunidad Pompea, ahí, o sea que hubo un Instituto Bíblico de los Profetas. Entonces en ese tiempo ahí estudié desde 91 hasta el 99, yo terminé. Entonces ahí en esa época hasta los estudiantes de los profetas, hubo como estudiantes de 190 estudiantes había en ese plantel. Bueno, terminé en el año 90 y así, pero desde el 91 yo he estado frente a la iglesia trabajando.
ya sé que había dificultades, críticas, muchas cosas. Y en el año, a ver, en el 2001, ahí es lo que más me vino la persecución a mí. ¿Sabe por qué? Porque ya yo estaba ya un poquito preparado en la palabra de Dios y siempre aplicaba la palabra. Y donde que yo vivo ahí más abajo en el sector, o sea que en ese tiempo, o sea que los jóvenes practicaron, por ejemplo, digamos, al azar. Entonces yo siempre yo hablaba que no haga esto porque afecta a nosotros. Entonces con la cual, o sea que por medio que yo le daba consejos no le gustaron. Y a mí, por ejemplo, digamos, ya me acusaron a matarme, a quemar casa. Pero yo siempre, o sea que digamos, nada más que yo he depositado mi vida es en el Señor, nada más. Aunque ya sé que ellos sí habían planificado hasta matarme. Una vez, por ejemplo, cuando había una campaña en Achín, por ahí cerca, y yo me fui con mi esposa, y mi esposa estaba enferma, y yo le vine dejando ahí porque o sea que la caminata era larga, y yo solito porque la casa quedó botada. Entonces salí, y justo en esa tarde habían estado esperando para matarme. Yo vine solito, caminando casi unos 3 a 4 kilómetros solito, y justo a la avenida se encuentra un hombre de por ahí mismo. Me dice, venimos contando, y entonces ese hombre dice, hermano Alberto, dice, yo igual era evangélico, dice, pero yo estoy separado, dice, me encuentro así. Entonces yo digo, entonces oremos, no hay problema, oremos. Entonces, a la fila de la vía, entonces le hago arrodillar, yo también arrodillo, oro al Señor. Y en ese momento de lo que, o sea que me estaban queriendo matarme, han venido pasando y no se han dado cuenta que nosotros estábamos ahí orando. Pero yo le sentí como que era un sonido que había como paja así. Pero yo ni abrí los ojos, seguía orando y nada más. Después, entonces, abro los ojos, no había nada. Y yo pensando que alguien venía mejor, yo más con prisa me fui para dar alcance y nadie había habido. Ahí entonces ellos habían dado cuenta que nosotros seguimos y ¿dónde se ha ido? ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Nosotros seguimos y ¿qué pasó? El Alberto, y así. Entonces, y así, realmente en esa época había pandillas casi en ese sector, era bastante, casi como 18 a 20 personas, así ya. Había, bueno, o sea que de ahí, bueno, ya llegamos ahí, yo seguía orando, pero actualmente, o sea que digamos, yo estoy orando al Señor para llegar más, porque realmente de ahí, o sea que planteé otra iglesia más arriba. Y bueno, para terminarlo, ahorita yo estoy trabajando a nivel parroquial. Mi visión es levantar iglesias, alcanzar más a las comunidades y también, o sea que hemos tenido, por ejemplo, estudios para el departamento de coro, también talleres de liderazgo. El año pasado igual tuvimos escuela de formación bíblica y posiblemente este año vamos a entregar los certificados. Bueno, y así estoy tratando, o sea que digamos, para formar a los líderes. Mi visión es, por ejemplo, preparar más a los líderes y luego, o sea que alcanzar, o sea que digamos, al campo blanco que todavía falta de evangelizar, porque mi parroquia tiene 36 comunidades, nada más que las iglesias, ahí es en 9 comunidades nada más. Pero mi meta es, o sea que digamos, seguir más trabajando, por ejemplo, con la parroquia. O sea que mi visión es, o sea que trabajar con toda la parroquia. Entonces eso ha sido mi visión, pastor. Bueno, hay muchas cosas que contar, pero por el tiempo, y agradezco, y a todos los siervos sigamos adelante en el ministerio del Señor. Gracias.
Gracias, pastor.